Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tener la segunda sesión de fundamentos de programación. Vamos a hacer algunos problemas con su respectivo diagrama y pseudocódigo. Vamos a empezar con el primero. El primero es leer dos números y decir cuál es mayor de los dos. ¿Cuál es mayor de los dos? Entonces recuerden que lo primero que tenemos que hacer siempre es preguntarnos qué me piden. ¿Qué me piden y cómo lo puedo hacer? Entonces, ¿qué me piden? Es imprimir cuál de los dos es mayor. ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces, recuerden sus operadores. Teníamos los relacionales. Y ahí teníamos el mayor y el menor que. Bien, entonces vamos a empezar por acá. Voy a darle inicio. Listo, me dice que lea. Entonces significa que yo no conozco los números, es decir, que alguien me los va a dar, ya sea un usuario o lo voy a sacar de una base, pero no los conozco. Bien, yo voy a decir que X es el primer número y que Y va a ser el segundo número. Lo voy a poner por acá para que no se les olvide. Bien, ya leí los dos números. Ahora, ¿qué me tengo que preguntar? Me tengo que preguntar cuál es mayor. Entonces, con que yo coja uno y lo compare con el otro, va a ser suficiente. Entonces, voy a tener aquí mi rombito que me ayuda a decidir hacia el lado derecho voy a sacar el sí y hacia el lado izquierdo voy a sacar el no. Y me voy a preguntar, ¿X es mayor que Y? Si sí, ¿qué pasa? Y si no, ¿qué pasa? Bien. Sí, yo voy a imprimir. Voy a hacer mi botica al revés. Y voy a imprimir X es mayor. Todo lo que nosotros queramos poner como letra, es decir, como texto, lo vamos a poner en comillas. Listo, ¿qué pasa si X no es mayor que Y? ¿Qué significaría? Significaría todo lo contrario. Vamos a hacer mi botica por este lado y voy a escribir Y, comillas, es mayor. Bien, recuerden que no podemos dejar los diagramas sin un fin. Debemos conectar todas las formas. Entonces voy a sacar aquí una linecita. Y vamos a ver una nueva forma que no habíamos visto en el video anterior. Y es este circulito de conexión. Es un conector
Este me sirve para conectar y en algunos casos lo veremos así, primero así y luego lo veremos de otra forma. Pero en este momento nos está sirviendo como conector. Es decir, que los dos llegan aquí y salen acá. Y aquí terminaría mi problemita. Listo, ¿cómo yo sé si esto está bien o no? Entonces hay algo que es muy importante y que yo les recomiendo que lo hagan siempre que tengan dudas o que se acostumbren siempre a hacerlo. Y es la famosa prueba de escritorio. Listo, ¿para qué utilizamos la prueba de escritorio? Para validar que lo que estamos haciendo está bien. Entonces yo voy a poner por aquí en azulito, voy a poner mi variable X, voy a poner mi variable Y y voy a colocar lo que estoy imprimiendo. ¿Listo? Entonces yo voy a dar un ejemplo. Yo voy a decir que mi primer número X va a ser 9 y que mi segundo número Y va a ser 3. Y voy haciendo el recorrido de mi diagrama. Entonces empiezo, leo X y Y, entonces X toma el valor de 9, Y lo leo y toma el valor de 3, sigo por acá y digo, X es mayor que 3, es decir, 9 es mayor que 3. Efectivamente 9 es mayor que 3, entonces me voy por el lado derecho. Sí, significa que X es mayor, es decir, que voy a imprimir que 9 es mayor. Hasta ahí mi problema funciona correctamente. Ahora voy a hacer otra prueba y voy a decir que X vale 7 y que Y vale 15. Vuelvo y hago la prueba. Inicio, leo X y Y, X tiene el valor de 7, Y el valor de 15. Y me pregunto, ¿X es mayor que Y? ¿7 es mayor que 15? No. Como es negativa la respuesta, entonces me voy por el lado izquierdo. Y aquí me dice que imprima que Y es mayor. Y tomo el valor de 15, es decir que 15 es mayor. Recuerden que todo lo que queramos escribir en texto debemos colocarlo en comillas. Bien, esta sería la prueba de escritorio. Les aconsejo que la hagan mucho cuando hagan un problema. Siempre es la mejor forma de comprobar de que nos quedó bien el ejercicio. Ahora por acá voy a hacerlo, pero lo voy a hacer con el pseudocódigo. ¿Cómo sería entonces? Entonces arranco con mi palabra de inicio, leer. ¿Qué voy a leer? Voy a leer X y voy a leer Y. La pregunta, si me pregunto si X es mayor que Y. Identar en programación significa como correr la sangría un espacio. Entonces me corro. Y digo, sí, coma, ¿qué pasa? Y si no, ¿qué pasa? Listo, nunca se les olvide terminar el sí. Fin sí. Bien, si X es mayor que Y, ¿qué hago? Imprimo, entonces imprimir. X, que es mi variable, y entre comillas es mayor. Recuerden que el pseudocódigo únicamente es trasladar lo que tenemos en nuestro diagrama a palabras. Y aquí entonces sería, si no, voy a imprimir
Y es mayor. Bien, terminé el sí, mi condicional sí. Y por último tengo que terminar mi problemita. Bien, ese fue el primer ejemplo de la clase del día de hoy. Vamos a ir con uno un poquitico más difícil. Bien. El segundo es desarrollar un diagrama con su pseudocódigo que cuente e imprima los múltiplos del 1 al 5. Entonces, mi primera pregunta, ¿qué me están pidiendo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me piden? Me están pidiendo que imprima los múltiplos del... perdón, de aquí es... del 1 al 100. Que imprima los múltiplos del 5 del 1 al 100. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Los múltiplos del 5 del 1 al 100. Es decir, que mi programa debe imprimir todos los múltiplos 5, 10, 15, 20 y que adicional me cuente cuántos hay. Es decir, que aquí voy un número, aquí voy 2, aquí voy 3. Entonces, ¿cuántos múltiplos del 1 al 5 hay del 1 al 100? Bien, eso es lo que me pide. Ahora, ¿cómo lo hago? La segunda pregunta que debo hacer. Entonces, aquí puedo decir que puedo tener variables de apoyo. Entonces, yo voy a decir que voy a tener un contador. Los contadores son variables que acumulan Entonces, por ejemplo, cada vez que lea un número me vaya sumando uno. Pero también quiero un contador para que me lleve la cuenta de los números. Entonces, el contador me va a llevar cuántos números tengo. Pero voy a crear otra variable auxiliar que la voy a llamar num, que me va a ir mostrando los múltiplos. Voy a escribir b, variable que muestra los números. Listo. Y voy a empezar por acá con mi diagramita. Entonces empiezo con inicio.
Listo. ¿Me están pidiendo que lea algún número? No. Voy a utilizar mi forma cuadrada de operaciones. Acuérdense que esta forma también me sirve para asignar valores. Y yo voy a decir que mi contador, como dije allá, iba a ser igual a 0, lo voy a iniciar en 0. Y mi variable num también la voy a inicializar en 0. Ahora bien, voy a hacer una condición. ¿Para qué voy a hacer esta condición? Voy a hacer la condición para saber cuándo tengo que parar. Entonces, yo voy a parar cuando el número, acuérdense que mi variable num es quien me muestra los números, cuando mi variable num sea mayor o igual a 100. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, por este lado me voy a ir con el sí. Y por este lado me voy a ir por el no. Bien, y voy a hacer aquí mi pruebita de escritorio. No se les olvide, por acá voy a hacer la prueba de escritorio. Voy a poner aquí mi variable número, mi variable contador y lo que voy a ir imprimiendo, ¿listo? Bien. Entonces, inicié contador igual a 0. Bien, número igual a 0, bien. Imprimir no impresa nada hasta el momento. Y me pregunto, ¿número es mayor que 100? ¿0 es mayor que 100? No. Bien. Listo. ¿Cómo hago yo para ir mostrando los múltiplos del 5? Entonces yo voy a decir en mi cajita de asignar variables o de operaciones, voy a decir que mi variable número va a ser igual a lo que mi variable número va a ser igual a lo que tenía en mi variable número voy a borrar, perdón, mi variable número va a ser igual a lo que tenía en mi variable número más 5. ¿Por qué más 5? Porque yo quiero que cada vez mi variable número aumente de 5 en 5. Entonces, num igual a número más 5. ¿En cuánto estaba mi variable número? En 0. Listo, entonces va a ser igual a 0 más 5. 0 más 5, 5. Listo, entonces ya imprimí 1. Entonces voy a decir que mi variable contador va a ser igual a lo que tenía en mi variable contador más 1. ¿Por qué? Porque en este caso solo necesito contar. Entonces digo lo que tenía en mi variable contador, que es 0 más 1, 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo necesito imprimir? Entonces utilizo mi botica. Y aquí dice que imprima los múltiplos, es decir, que yo tengo que ir imprimiendo mi variable número.
Listo, es decir que aquí voy a imprimir el 5. Bien. Listo, cuando llegue aquí, ¿yo qué quiero que haga? Yo hago que lo repita. Entonces aquí es donde voy a utilizar mi conector, pero lo voy a llamar número porque es la conexión número 1. Es como si fuera un túnel. Entonces me meto aquí en el 1 y voy a aparecer nuevamente aquí en el 1. Entonces, recuerden que estos deben tener flechitas para que me indiquen cómo va esta conexión. Entonces dice que entra por acá y sale por acá. ¿Por qué no por este lado? ¿Por qué? Porque estaría volviendo a poner mis variables contador y número en 0 y no me serviría. Entonces, listo, vuelvo y me pregunto, ¿número mayor a 100? Entonces, miren que mi variable número ahora vale 5. Entonces, 5 es mayor que 100, todavía no. Entonces, va a seguir por acá, va a actualizar la variable num, va a ser igual al número que teníamos antes más 5. Entonces, 5 más 5, 10. Y también voy a actualizar mi variable contador. Contador más 1, 2. ¿Y qué voy a imprimir? Mi variable num, es decir, 10. Bien, esto lo va a hacer así hasta que llegue a 100. Cuando llegue a 100, el contador va a ir en 20. Y va a preguntarse, ¿100 es mayor o igual a 100? Entonces, me voy a ir por el lado derecho. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. ¿Qué pasa cuando llego a los 100? ¿Qué tendría yo que hacer? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora va a ser imprimir la cuenta, es decir, lo que llevábamos en mi variable contador, porque ¿qué me piden? ¿Cuántos? O cuente los múltiplos. Entonces, me voy a imprimir la cuenta y ahí yo ya terminaría mi programa. Bien. Quiero que se fijen que en ningún momento dejamos como una forma por el aire. Todas tienen conexiones y siempre debe haber un fin. Por eso se decía que nuestros problemas debían ser finitos. Es decir, que tienen que tener pues el inicio y sobre todo tienen que tener un fin. O sea, deben finalizar en alguna parte. Quiero que esto lo hagamos en pseudocódigo porque aquí hay un ciclo y quiero que vean cómo lo vamos a hacer en pseudocódigo. Bien, entonces en el pseudocódigo lo vamos a manejar primero inicio. Leo algo, no leo nada, pero sí inicializo las variables. Entonces digo que contador igual a 0, que número igual a 0. Bien. Y ahora necesito hacer esta pregunta. Si número es mayor o igual a 100. Entonces fíjense que lo que yo quiero hacer aquí es un ciclo repetitivo, es decir, que hasta que se cumpla esta condición siga haciendo algo. Entonces para ese tipo de ciclos puedo utilizar el término mientras que. Pueden escribir toda la palabra o solo el MQ, que es mientras que. Entonces mientras que la condición se cumpla, hago o no hago. ¿Listo? Entonces voy a decir mientras que el número sea mayor que 100,
número va a ser igual a lo que teníamos en nuestra variable, número más 5. Y el contador va a ser igual al contador más 1. ¿Qué sigue acá después? Imprimir, ¿verdad? Lo hago en el mismo orden. ¿Qué voy a imprimir? Mi variable no. Listo, entonces hasta que se cumpla esta condición, haga esto. Termino el mientras que, entonces fin del mientras que. Entonces cuando termine, ahí sí, imprímame mi variable contador. Y termino mi problema. Bien, esta es una forma de representar en pseudocódigo ese tipo de ciclos. También tenemos el haga hasta. Pero lo vamos a ver también más adelante como en otro ejercicio. Bueno, por hoy quería que vieran los ejemplos, sobre todo que tengan en cuenta el pseudocódigo para que lo vayan familiarizando.